Y Jesús muchas veces dijo, ¿cuándo van a entender que misericordia quiero y no sacrificios? En otras traducciones dice, quiero que demuestren amor y no que hagan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero conocimiento de Dios. O sea, quiere que le conozcan, quiero que entiendan quién es Dios. Entiendan cómo es su carácter, o qué es Dios y cómo es su carácter. Y es la fuente divina que da sustento a todo lo que existe y está en cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro video. Hoy vamos a continuar con la serie de Mesías, líderes humanos y el rey que envió el Padre. En el episodios anteriores, específicamente el episodio anterior, estábamos viendo la historia de Samuel, el sanguinario, el asesino, versus Jesús, el compasivo. Hoy veremos la historia de Jefté y el sacrificio a Jehová. Tenemos un video anterior que hemos grabado un año atrás aproximadamente, pero el video que vamos a grabar hoy es parte de ese video, no la continuación, sino una actualización desde nuestra actual perspectiva sobre Jehová. Por esa razón es que vamos a interpretar de una manera un poco más diferente esta historia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar ahora con la temática. Muy bien, vamos a leer ahora los versículos del capítulo 11. No vamos a leer todo el capítulo 11, vamos a leer de los versos 1 hasta el versículo 7 y luego pasamos del 33 en adelante. Bien, vamos a comenzar leyendo entonces la historia y luego haremos su respectivo análisis. Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Luego de un tiempo de que él comienza a trabajar como comandante de estas huestes de los que los habían reclutado, Jefté hace un voto a Jehová. Y es lo que vamos a analizar ahora en esta temática. En el versículo 29 en adelante podemos notar lo siguiente. En esa ocasión, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpá en Galaad, y desde allí lideró a ejércitos contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré a Jehová el primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Interesante. Aquí está diciendo que le está pidiendo a su Dios ayuda, y este Dios es un Dios sanguinario, es un Dios que pide sacrificios, es un Dios que demanda sangre inocente, es un Dios que realmente no le interesa realmente a la humanidad, sino manipularla. Este Dios es Yahvé o Jehová y es
un Dios extraterreno. ¿Sí? Es un Dios que no pertenece a este planeta, pero que usurpó este planeta y se hizo pasar por el Dios verdadero. Arqueológicamente se habla de muchos dioses que hay en la antigüedad, de cuáles fueron adoradores los israelitas, porque fueron politeístas y adoraron muchos dioses. De hecho, la historia de Jefté se narra entre el periodo entre la muerte de Josué hasta la llegada de Samuel como el profeta de Israel. Y todos esos años de oscuridad se podría decir que tenían los israelitas en su historia. Y esto, amigos, es algo serio, porque aquí nos estamos dando cuenta que a diferencia de lo que nos enseñó el Cristo en la persona de Jesús, es todo lo contrario de lo que el Padre de las Luces presenta sobre sí mismo. Este Dios, Yahvé o Jehová, está pidiendo un sacrificio, o está aceptando el sacrificio de Jefté. Y miren lo que pasa luego. Continuando con la historia. Así que Jefté dirigió el ejército contra los amonitas y Jehová le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta la zona cercana de Minit y desde allí hasta Abel Geram. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Quiero decir algo con respecto a estas guerras santas. En realidad no tienen nada de santo. Todo esto es una apropiación y expropiación de lo ajeno. Lo que estaba haciendo este pueblo nómade es usurpar otros territorios como se le daba la gana de su Dios. Y lo que estaban haciendo era expropiación de territorio ajeno, usurpando territorio que no les pertenecía, territorio en lo cual estas comunidades se defendían para que no le quitaran lo que es suyo. Podríamos decir que ellos robaban tierras ajenas por mandato del cielo, por mandato del cielo, que en realidad era este Dios extraterreno, esta entidad que les pedía este tipo de sacrificios para que Él les pueda dar esas tierras. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el Dios universal que habló Jesús, porque Jesús dijo que amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen, oren con los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús muchas veces dijo, ¿cuándo van a entender que misericordia quiero y no sacrificios? En otras traducciones dice, quiero que demuestren amor y no que hagan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero conocimiento de Dios. O sea, quiere que le conozcan, quiero que entiendan quién es Dios. Entiendan cómo es su carácter o qué es Dios y cómo es su carácter. Y es la fuente divina que da sustento a todo lo que existe y está en cada uno de nosotros. Es esa chispa que nos quedó del Padre Universal que vive en cada uno de nosotros. Y a diferencia de estos personajes que distan mucho del Cristo, es porque tenían dormida la conciencia. Y bueno, vamos a leer entonces cómo sigue la historia. Cuando Jefté volvió a su casa, en Misná, su hija salió a recibirlo, tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Imagínense. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto a Jehová y no puedo dejar de cumplirlo. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto a Jehová, el Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer
hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante meses, porque moriré virgen. Puedes ir, le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. El hombre cumplió con su voto. ¿Y por qué cumplió con su voto? Porque si este hombre no cumplía, Jehová lo aniquilaría. Porque Jehová necesitaba ese tipo de lo que produce el quitarle la vida a una persona, esa energía de la cual se alimenta este individuo. Y por esa razón es que esto no es nada que ver con nuestro Creador, no tiene nada que ver con el Padre de las Luces, ni cual no cambia, ni hay sombra de variación en Él, porque Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Amigos, amigas, hermanos y hermanas de una denominación, despierten, dense cuenta que estas historias no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con el Creador, tienen que ver con un usurpador o varios usurpadores que el documento bíblico denuncia o expone para que nosotros entendamos que Jesús vino a hablar de un Padre diferente, vino a hablar de una esencia luz muy diferente a la de esta entidad, que era Yahvé, que pedía sacrificios, que demandaba sangre inocente, porque realmente se alimentaban de eso. Estas entidades necesitaban eso porque de eso se alimentaban y se siguen alimentando hoy del sufrimiento humano. Por eso están creados estos sistemas religiosos. Quizá no harán sacrificios hoy de animales o sacrificios humanos, pero hoy sacrifican la individualidad, el raciocinio y la libertad de pensamiento para cargarlos con culpas, cargarlos con condenas a un infierno, a un castigo eterno. Y eso es lo que se alimentan estas entidades. Por esa razón, amigos, el mensaje de Jesús es claro, que el Padre los ama y en sus discípulos, que Dios no hace daño a nadie, el amor no hace daño a nadie. Reflexionemos juntos con respecto a lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que está describiendo realmente al Creador, está describiendo a Dios, está describiendo al Padre Universal. En 1 Corintios 13, nosotros podemos notar de que aquí se nos está describiendo el Creador, se nos está describiendo al Cristo. Vamos a leer juntos entonces 1 Corintios, capítulo 13. Lo vamos a leer completo para que tenga un poco más de sentido. Comparando esta tragedia, comparando esta historia desgarradora, esta historia macabra, esta historia oscura con la luz que trae el Evangelio, que trae el mensaje de Jesús transmitido aquí a través del apóstol Pablo. Ya lo encuentro, espérenme un poquito. Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y los ángeles y los idiomas de los ángeles, pero no amo los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara,
a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo o sacrificara mi hija, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada o no hiciste nada. Jefté no hizo nada, él devastó ciudades por mandato del cielo. ¿Por qué? Porque tenía miedo, le tenían miedo a este Dios impostor, le tenían miedo a este Yahvé, a este Jehová. Por eso hacían eso. Ahí viene la parte importante, amigos. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas o de los pecados cometidos. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar de idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverá inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial o incompleto, y aunque el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales volverán a ser inútiles. Presten atención a esto, porque acá está describiendo la transición del apóstol de fariseo y legalista a ser un seguidor de las enseñanzas del Cristo y llevar el evangelio a los gentiles. Cuando yo era niño judío, parafraseando, hablaba, pensaba y razonaba como un niño judío. Pero cuando crecí, dejé atrás, o sea, cuando me arrepentí, cambié la mente, dejé atrás las cosas que me habían enseñado las tradiciones. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejo desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de las tres es el amor. Y la mayor de las tres es la esencia del Padre, es la esencia divina. Querido amigo, querida amiga, te invito a que puedas filtrar, a que puedas analizar estas historias oscuras, si es que te animas a hacerlo, y que puedas reflexionar de que el Padre de las luces no es el responsable ni es el causante de producir este tipo de historias aterradoras que puedes encontrar en este libro en el Antiguo Testamento. Porque ese no es nuestro Padre, ese no es el Creador, ese es un impostor. Jesús le dijo a los fariseos: si ustedes conocieran a mi Padre, me amarían a mí y creerían lo que yo les traigo de él. Pero como no conocen a mi Padre, ustedes hacen esto. Por ahí parafraseando las partes del Evangelio, del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Cuando Jesús, el Cristo, denuncia a este sistema, denuncia a este Dios falso y denuncia al impostor. Y quiero terminar con lo siguiente. Primera de Juan 1:5, 1:1 al 5, el cual me inspiré a mi frase final de todos los videos. Quiero compartirla con ustedes para hacerlo. Primera de Juan. Primera de Juan. Uno 5, que dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz
y no hay oscuridad en él. Voy a leer el 6 también. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero quédense con lo siguiente. Este es el mensaje que hemos recibido de Jesús. Dios es luz y no hay oscuridad en él. En este tema hablamos acerca del sacrificio de la hija de Jefté, del cual no apoyo ni estoy de acuerdo que digan que lo haya hecho o que lo haya mandado el Creador. Por esa razón es que Dios no pide sacrificios y nunca los pidió. Ese fue Yahvé, ese fue Jehová, el impostor. Pero nosotros aquí seguimos las enseñanzas de Jesús el Cristo. Y entendiendo eso, entenderemos de que el Dios del Antiguo Testamento es un impostor. Y el verdadero Dios lo dio a conocer primeramente Jesús de Nazaret. Recordemos siempre, amigos, que Dios nos ama incondicionalmente, que Él no pide tus sacrificios, de que tú te esfuerces al máximo para creerte mejor o superior a los demás, que vayas a un templo una vez o 2 veces por semana. Él solamente quiere que te conozcas a ti mismo, que conozcas a Él en ti. Y de esa manera, haciendo introspección, conocerás y entenderás que Dios no es el causante de estas historias, sino son historias que nos hacen llegar a reflexionar de lo que pasa cuando una humanidad se deja manipular por una entidad ajena a este planeta y que las religiones no quieren reconocer que es así. Pero aquí, esta reflexión lo hemos denunciado. Por eso, queridos amigos, recuerden de que Dios no está interesado en sacrificios de ningún tipo, porque ya todo lo ha demostrado el Cristo. Por esa razón, amigos, vive tranquilo. Amigo y amiga, vivan tranquilos, porque Dios los ama incondicionalmente. Y Él no está enojado con ninguno de nosotros, porque nos ama y nos amará siempre. Hasta aquí la temática de hoy. Espero que haya sido de utilidad, que sea de reflexión, y nos veremos en un próximo episodio de esta serie, Mesías, líderes humanos y el Rey que envió el Padre. Nos vemos la próxima, amigos. Bendiciones. Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chau, chau.